no me crié de esa manera. Jamás haría algo así, jamás estaría en la casa de Dios, metido en mi celular o en mi compu mientras el culto se desarrolla. No lo consigo. Pero ¿cómo llega la gente a eso en la iglesia? Porque lo hace en la casa. Porque en la casa no respeta a sus padres ni a sus hermanos, ni respeta la mesa. No importa nada. Cada uno está en lo suyo. Entonces no se da ni siquiera a nivel cuerpo la unidad. A nivel cuerpo la unidad tiene que estar en el matrimonio. Algunos matrimonios tienen problemas de que no tienen intimidad, no juntan sus cuerpos como debieran hacerlo. En esa área tienen falencias. Y Dios tiene que restaurar ahí también. Uno se lo tiene que permitir al Señor porque es un área importante. Diga conmigo, unidad en espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces yo tengo que trabajar con mi familia, en el matrimonio y con los hijos, para ministrar las tres áreas y que la unidad se entienda en las tres áreas y que se imparta en las tres áreas y que se desarrolle en las tres áreas. Reitero, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, aquí yo tengo que decir alguna cosa que me parece clave y es lo siguiente. La unidad es una palabra que todos valoramos, entendemos que es importante. En un país, si todos estamos unidos, jamás seremos vencidos. En la iglesia, la unidad, sí, claro, todos saben que es importante. En la casa, claro, ¿cómo que no? Es importante estar unidos. Un equipo de fútbol quiere ganar, tienen que estar unidos, si no. Bueno, todos valoramos la palabra y el concepto de unidad, pero muy pocos realmente hacen cosas para vivir esa unidad. ¿Por qué? Porque la unidad, aunque todos la respetan, la valoran, le parecen que es importante, la unidad es incómoda. La unidad incomoda. Eso lo tenés que saber, anotarlo, aprenderlo. La unidad incomoda. Nunca esperes unidad sin incomodidad. Nunca pienses que unidad involucra, incluye un sentirse espectacular a nivel individual. No, hay muchas cosas a nivel individual que te van a ser cortadas, que no las vas a poder disfrutar en pro de la unidad. La unidad incomoda. Vamos hasta Egipto, le dijo Moisés a su familia. Dios me mandó, hay una misión que cumplir. Así que él reúne a su familia y dice la Biblia que venían en un burro. ¿Sabes lo que es venir con la familia en un burro? No sé bien cómo sería, pero Moisés tal vez acá adelante, la esposa atrás, por ahí en el medio uno de los hijos, adelante otro agarrado así, en un burro. Es incómodo. Es mucho más cómodo si voy solo. Quédense acá ustedes, yo voy y vengo. Pero la unidad, si querés andar con la familia, estar unido con la familia, va a tener incomodidades. ¿Me voy a entender? En la iglesia muchas veces te ha pasado decir, dejen, yo lo hago solo, me arreglo mejor solo. Pero a la larga eso no sirve, no contribuye a la edificación de la iglesia porque Dios lo que quiere es que todos estemos unidos. Y la unidad incomoda. Hay cosas que vos podrías hacer en una horita, pero por hacerla con el equipo para esa área de servicio o para ese ministerio, te tenés que comer 3 horas. A nivel individual, a la carne de uno le parece que es una pérdida de tiempo. Pero si vieras las cosas como las ve Dios, si tuvieras la revelación de parte de Dios, entenderías que de ninguna manera es una pérdida de tiempo, sino que estás construyendo, estás edificando a la unidad. Pero entendiendo esto, la unidad incomoda.
¿Quiénes son los primeros que tienen que entender esto y trabajar conscientes de que la unidad demanda soportar, demanda ceder, demanda que no siempre voy a ser yo el protagonista, demanda matar el individualismo? Va a ser incómodo. Bueno, siendo consciente de todo esto, ¿quiénes son los primeros que lo tienen que entender y lo tienen que desarrollar? En la iglesia, por ejemplo, los ministros. Porque todo empieza desde la cabeza, se construye de arriba hacia abajo, así es el modo de Dios. Entonces, cuando los ministros se unan entendiendo esto y trabajando y dando los pasos con sabiduría y con revelación de lo que es la unidad, ahí es cuando se va a dar la unidad del cuerpo de Cristo en un barrio, en una ciudad, en una nación. Pero tiene que empezar por la cabeza. Ok, lo mismo es en casa. ¿Por dónde tiene que empezar la unidad? Por la cabeza. Dios en su palabra dice que le da al varón el lugar de cabeza de hogar y la mujer es su coheredera y ella es la que debe darle el respaldo al liderazgo a su marido, pero ambos son los que lideran su casa. Tienen diferentes jurisdicciones, pero ambos lideran y gobiernan. Pastor, ¿una mujer también gobierna? Claro que sí, si la Biblia dice acerca de las mujeres, que gobierne bien su casa. Entonces hay que entender jurisdicciones que tiene cada uno, pero tienen que lograr ser un equipo. Y cuando en el matrimonio se logra la unidad entendiendo lo que es ser un equipo, eso baja a los hijos. Y la casa empieza a disfrutar de la unidad en espíritu, alma y cuerpo. Pero ¿quiénes fueron los primeros que aprendieron eso en su espíritu, alma y cuerpo? Las cabezas. Amén. Entonces aquí ya empiezan las reflexiones y enseñanzas de esta noche. ¿Cómo están en tu matrimonio en ese aspecto, en lo que respecta a unidad? ¿Son un equipo? ¿Han ya tenido esa dedicación, ese enfoque a transformarse en un equipo los dos? ¿Trabajan como equipo? Hay matrimonios donde hay uno que es el jefe y el otro es el empleado. Y funcionan. A ellos les funciona porque toda la vida fue así. Uno decide todo y el otro le dice sí. En muchos casos es el varón, en muchos casos es la mujer, pero uno es Pinky y el otro cerebro. Y han funcionado. Pero cuando venimos con humildad a la palabra de Dios, nos damos cuenta que así no debería de ser, sino que tendrían que ser un equipo y estar unidos para poder llevar adelante la casa. Claro, según la palabra de Dios, se le da al varón el lugar de cabeza de hogar, pero en ninguna parte de la Biblia dice que eso lo hace el mandamás, el capataz, el que decide todo y no considera lo que quieren los demás. De ninguna manera. De ninguna manera. Y los que lo interpretan así, ellos tienen machismo. Un machismo que por ahí no lo quieren admitir o lo disfrazan, pero es machismo. Y el machismo no es de Dios, tampoco el feminismo. Pero muchos hogares cristianos tienen problemas porque no están entendiendo la unidad correctamente. Pastor, nosotros en casa estamos bien unidos. Todo lo que yo digo mi marido hace. Pero eso no es unidad. Esa es una mala unidad. Es una mala yunta. No es correcta delante de Dios, ante los diseños del Señor. ¿Me doy a entender? No, tenemos que lograr ser un equipo. En el matrimonio, ¿qué se tiene que lograr? Es decir,
tengo que ir caminando con el Señor y aprendiendo de su palabra y siendo ministrado por su Espíritu. Y conforme voy avanzando en ese caminar con el Señor, me voy transformando realmente en uno con mi cónyuge, que es lo que dice la Biblia. Los dos serán una sola carne. Entonces dejamos de ser individuos o individuales, aunque lo seguimos siendo en cierta faceta, pero en lo que respecta a matrimonio, dejamos de pensar como individuales y de funcionar como individuales y nos transformamos en un equipo. Y entonces ahí como un equipo bajamos la línea para toda la casa y la casa funciona en unidad sin problemas. ¿Cómo hago para que eso en la práctica sea real? Bueno, varias cosas que hay que tener en cuenta y que creo que muchas veces hemos hablado en el altar familiar, pero hoy tengamos en cuenta aunque sea una muy importante, y es tener la inteligencia para valorar lo bueno que tiene el otro. Y entonces dar lugar a que se desarrolle esa virtud que tiene el otro. Por ahí mi cónyuge es muy bueno administrando, entonces dejemos que él sea el que se encargue de la administración. Y por ahí el otro es el que es bueno para ganar dinero. Bueno, dejemos que él se encargue entonces de las ventas, sería en una empresa. Hay unos que sirven para salir a la calle, hay otros que sirven para la oficina. Dejemos a los mejores en cada área. Una fuerza, por ejemplo, en un país como la policía, tiene gente en la calle y tiene gente en la administración, en la oficina. Y tal vez hay gente que tiene la contextura física, el carácter y todo para estar afuera en la calle y acomodar a los que tengan que acomodar. Pero usted se imagina que lo ponen en la oficina y el tipo ni escribir sabe. Y en cambio a uno que es muy inteligente para las cosas de la oficina, lo ponen a la calle, pero resulta que es flaquita, así, cara de nada, ¿no? Se están haciendo mal, ¿por qué no hacen un cambio y van a salir beneficiados? Lo mismo es en el matrimonio. Pero a veces el machismo, el feminismo, lo que sea, nos ponen una actitud caprichosa de no, yo quiero dominar esto, yo quiero hacer, y tal vez tu cónyuge es mejor, déjalo, déjala. Sé vivo, somos un equipo. Si no pueden ser un equipo, entonces ¿por qué se casaron? Si no pueden ser un equipo, significa que no hay confianza. Y si no hay confianza, no existe ese matrimonio, no existe, porque justamente el matrimonio se basa en la confianza. Ahora, en la vida hay muchas situaciones en las que nos podemos equivocar y justamente quebrar la confianza. Para eso está el perdón. Y el perdón nos recuerda que no somos perfectos, pero que dentro de nuestras imperfecciones Dios nos da la herramienta, la salida para no quedarnos ahí embrollados en una situación que no tiene solución. Vamos, diga conmigo, siempre hay una solución. Y sabe, hermano, muchas de nuestra salida de escape es el perdón. Y volver a reconstruir algo que tal vez se nos quebró, se nos rompió, pero claro, si estamos hablando de un caso donde uno de los dos no es una vez, sino que reincide y manifiesta que no se puede tener una unidad con esa persona, bueno, ok, entonces está bien, no se puede seguir adelante, ahí habrá que poner un punto final. Pero antes de llegar a esa decisión extrema, hay que tratar de restaurar, hay que, con la ayuda del Señor, hermanos, con Dios todo se puede. Vamos, diga conmigo, con Dios siempre se gana y nunca se pierde. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que tratar de restaurar y recuperar la confianza. ¿Por qué? Porque tenemos que ser un equipo y para ser un equipo tenemos que confiar el uno en el otro. No puede ser que no sea bueno en nada tu cónyuge.
En algo tiene que ser bueno. Si vos estás viendo que no en nada es bueno, tal vez tu mirada es la que está mal. Tal vez lo que vos estás queriendo es que el otro sea según tu estilo y según tu forma. Y claro, según tu forma, el otro es malo, pero tal vez la otra persona, en su estilo y su forma, igual logra los objetivos. Y ahí es donde la incomodidad de la unidad, el aprender a ceder. Yo lo haría de otra manera, pero bueno, dejé esta área que se encargue el otro y voy a respetar su jurisdicción. No sé cómo lo hará, yo lo haría distinto, pero está bien así. Y descanso. ¿Sabías que trabajar en equipo trae descanso? Es duro querer hacer todo uno solo. Yo escuché mucha gente decir, lo que pasa que en esta familia yo solo tiro del carro. Bueno, a veces puede ser cierto eso, pero a veces no es que uno solo tira el carro, es que ese es caprichoso y quiere hacer todo como él quiere y lo que él quiere. Y claro, los demás dicen, no me gusta de esa forma. Entonces dice, yo al final estoy solo tirando el carro. Deberías hacer un equipo. ¿Y dónde empieza eso? En el matrimonio. Pero hay gente que no quiere trabajar ahí porque ya están cerrados. Entonces disfruta más salir de casa y forma equipo en su trabajo. Forma equipo con el club del barrio. Forma equipo en la iglesia, pero en la casa. Y Dios, que nos mira con amor de padre, nos dice, hijito, ahí está mal eso. Si eres capaz de hacer equipo con compañeros de trabajo, hacer equipo para el fútbol, hacer equipo para la iglesia, ¿cómo no vas a hacerlo para lo más importante de tu vida, que es la familia? Tienes que hacerlo. Ay, qué silencio, ¿no es cierto? Va a haber que sentarse en estos días a charlar. No se enojen, no tengan esa cosa de ser tan ofendibles. Sean inteligentes. Superen esa faceta de niño que se ofende de cualquier cosa. Sean inteligentes, siéntense a hablar, decir, che, después de tantos años de matrimonio, ¿qué te parece si charlamos? Si arreglamos las cosas, si vemos cómo funcionar y ser mejor equipo. Y orar juntos y pedirle al Señor que les dé la sabiduría para valorarse y reconocerse el uno al otro. Amén. En un matrimonio donde uno solo es el que crece, avanza y el otro está ahí acompañando, eso habla mal del que va primero, habla muy mal. Porque ese que está ahí supuestamente como el que va primero, puede ser el varón o la mujer, está demostrando que no entendió lo que es el matrimonio, que nunca se preocupó por ver que su cónyuge también esté creciendo, los dos a la par. Amén. Es como que usted vea un grupo de chicos que forman un equipo de fútbol, por ejemplo. Y hay uno que tiene la pelota y él quiere que todos se lo pasen a él y él quiere hacer la jugada y él cuando agarra la pelota no se la da a nadie. Va a decir, qué bárbaro. Sáquenlo a ese salame y van a ver que el equipo va a estar mejor. A veces algunos de nosotros hemos crecido así, nos hemos formado así por varias razones, tal vez de chico fue lo que recibimos, nos hizo así la vida, puede haber muchas razones. No tenés que ofenderte ni enojarte, hermano o hermana. Lo que tenés que ver es que hoy Dios viene con ganas de bendecir tu casa. Entonces te dice, hijito, mirá, el problema es que vos estás pensando en vos. Hijita, solo tenés una mirada individual, pero tienen que lograr la unidad transformándose en un equipo, primero en el matrimonio
y eso baja al resto de los hijos. Entonces acá hay una cosa. Espiritualmente hay un acto que ayuda de alguna manera, o mejor dicho, por alguna razón, se da que en ese acto espiritual es como si se abriera una puerta para que Dios pueda entrar y obrar, por ejemplo, en este caso, la unidad. Y para muchas otras cosas también sirve ese acto. Pero hoy quiero que ustedes lo vean en lo importante de la unidad familiar. Hay un acto espiritual que trae mucha bendición. Se los quiero mostrar. Vamos a ver en la palabra del Señor, Ezequiel capítulo 16. Verso 8, Ezequiel 16, 8. Yo tengo la versión NTV y quiero compartirles esa versión. Ezequiel 16, 8, traducción NTV, dice: cuando volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor. Entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. Y esto es palabra de Dios. A mí me llamó mucho la atención que acá espiritualmente hay una clave. Dice: cubrí con mi manto tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales. Entonces, ¿cuál es ese acto espiritual que es como si abriera una puerta dimensional para que venga un respaldo, una bendición específica de Dios? Pues este que estamos viendo ahí, el acto de hacer un voto. El voto es un acto espiritual que te compromete. Hacer un voto es hacer un compromiso. Y aquí lo que está diciendo este pasaje es: yo te cubrí y entonces pronuncié, confesé mi compromiso matrimonial. Estamos diciendo que para la unidad en la familia, primero tiene que empezar en la cabeza. El matrimonio es el que primero tiene que estar fuerte y unido para que entonces toda la casa esté fuerte y unida. Y aquí se nos da una clave. Dice: luego que te cubrí, te solté, te pronuncié votos matrimoniales. Es decir, hay un compromiso que yo tengo en mi interior contigo, pero lo declaro, lo pronuncio. Es que ahí se aplica otro principio espiritual que dice la Biblia. Dice: lo que se cree con el corazón, se confiesa con la boca. Yo digo amén a eso. Entonces, no solo es algo que yo siento que sería correcto adentro mío, sino que me comprometo con eso a tal punto que lo declaro. ¿Por qué lo declaro? Para que vos también lo oigas, para que los demás también lo oigan, y si en algún momento yo dejo de cumplir, los demás tienen derecho a decir: pero vos dijiste tal cosa, vos hiciste tal voto. ¿Me siguen? Y eso ayuda mucho. Mire, es como cuando usted va a alquilar algo. Entonces ponen todos los detalles de ese convenio en un papel, luego lo firman. Y si en algún momento alguien se quiere salir de lo acordado, sacan el papel y dice: en el convenio dice tal cosa, y vos lo firmaste. Bueno, algo así es lo que significa o lo que implica el acto espiritual de hacer un voto. Y lo que yo quisiera es que veamos primero que comienza esto en el matrimonio, por eso habla de votos matrimoniales. Le invito a leer conmigo otra vez el pasaje. Dice: volví a pasar, vi que ya tenías edad para el amor, entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y te pronuncié mis votos matrimoniales.
Lo primero que quisiera decir, aunque no es específicamente de este tema, pero sí al pasar, es que la Biblia habla de una edad para el amor. Entonces, muchos problemas matrimoniales y muchos problemas de familia es porque se quiere empezar a construir un hogar cuando todavía no se tiene la madurez para ello. Así que por favor, vayamos a la base, por favor, volvamos a la Biblia. Papás que tienen hijos adolescentes, traten por favor de hablar estas cosas, enseñarlas a sus hijos y que en la casa se entienda que hay una edad, hay una madurez a la que hay que alcanzar para entonces empezar el amor. Una relación que se va a transformar en un matrimonio y luego en una familia. No es que somos legalistas, no es que somos fanáticos religiosos que ponen normas y a tal edad sí y tal edad no. No, pero obviamente usemos criterio, usemos sentido común, que es el menos común de los sentidos, lamentablemente. Entonces, papá, si tienes una hija de 15 años, y tenés que decirle, espera un poquito, ¿no? Si ya te vas a meter a estar con una pareja, ya en vista de formar una familia, todavía son muy chicos. Tienen que llegar a la edad, como dice ahí. Vi que tenías edad para el amor. Hay una madurez que necesitamos que nuestros jóvenes alcancen. Como vos te crees un papá canchero, moderno, no pones límites, no enseñás de esto y después tenés dolores de cabeza y una vida que está compuesta por tiempo, implica 24 horas por día. Pero resulta que ahora hay horas que no le puedes dar al Señor ni al ministerio porque tenés que andar renegando con los problemas de tus hijos. Problemas que se pudieran haber evitado si hubieras hecho caso a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ahí los padres tenemos que estar más presentes. Y orar mucho por nuestros hijos y hablar mucho con ellos para hacerles entender que hay una edad para todo, que hay una madurez que se necesita para ciertas cosas. ¿Está claro eso? ¿Sí? No es por religiosos, no es por legalistas, es por inteligencia. Amén. El matrimonio, la familia, es algo de una responsabilidad que se requiere cierta madurez. Y hay chicos que hay que decirle, disfruta todavía. Espera que ya vas a tener tiempo para ponerte esa carga sobre los hombros. ¿Cuántos entienden? Dicen amén. Pero lo que sigue diciendo ahí es, entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez. Y aquí es donde hay algo que nosotros necesitamos comprender para que la unidad sea una realidad en nuestros matrimonios, en nuestra familia. Acordate que empieza en el matrimonio y baja para toda la casa. Y es que antes del voto, antes del compromiso, para estar juntos, para estar unidos, tengo que aprender a cubrir. Va de nuevo. Antes del compromiso, del voto, tengo que aprender a cubrir y a ser cubierto. Eso es una realidad espiritual también para la iglesia. Hay gente que quiere venir y sumarse a la familia MCN, por ejemplo. Gente que quiere venir y estar bajo cobertura de este ministerio, por ejemplo. Ok, bueno, antes del compromiso, primero tenés que aprender cobertura. Porque mucha gente llega y sí, yo quiero estar acá, sí, cuente conmigo. Y como no entiende de qué se trata cobertura, como nunca vivió cobertura, después a la primera de cambio, si te he visto no me acuerdo. Y así en las cosas de Dios no funciona. Bueno, lo mismo es a nivel hogar. A veces la unidad matrimonial no se da, no podemos tener ese equipo porque no hemos aprendido a cubrirnos. Y noten que ahí habla claramente, dice, cubrí tu desnudez. En otras palabras, yo no quiero que los demás vean lo que corresponde a tu desnudez, a tu intimidad. ¿Me sigue? Hay cosas que yo las vi, pero son íntimas nuestras y los demás no tienen por qué verlas. Entonces,
es un acto de amor. Y con mi amor vengo a cubrir tu desnudez. En la desnudez está la realidad de muchas cosas, algunas buenas y otras no tan buenas. Cuando estamos tapados, hay cosas que no se ven y que incluso muchos de nosotros podemos decir que es feo y espero que nunca se vea. Hay gente que no le gusta su panza, hay gente que no le gusta su brazo, gente que no le gusta su pierna o lo que sea. Hay partes que las escondemos porque somos pudorosos, nos da vergüenza, entonces las tapamos. Bueno, lleve eso al plano matrimonial. Hay cosas que por ahí no son una virtud, ni mucho menos en la persona que es mi cónyuge. Incluso hay defectos. Pero yo no ando contándole a todo el mundo, mostrándole la vergüenza, la desnudez, los defectos. Sino que aprendí que en el matrimonio yo estoy, entre otras cosas, para cubrir con mi amor eso. Y eso queda entre el cónyuge y yo. Yo sé sus defectos, yo sé en qué áreas todavía Dios lo tiene que tratar y muchas cosas que cambiar, pero lo sé yo, lo demás. Y ojo, eso no significa encubrir un pecado. No, estamos hablando de cubrir por amor. Cosas que no son muy lindas, no son muy buenas, no son agradables del cónyuge, pero yo sé que Dios está tratando así como trata conmigo. Y entonces, mientras tanto, lo tapo para que los demás, porque tienen que enterarse los demás. Qué problema, ¿no? Porque hoy hay mujeres que se pelean con el marido y ahí salen al Facebook a contarle a todos que este desgraciado. Y aunque no lo nombran, todos sabemos que estás hablando de tu pobre marido, que le tocó casarse con una que no cubre. Reitero, no estoy hablando de encubrir pecados. Pero incluso si pasara algo que es grave, no te sirve de nada salir a exponer esas cosas. En todo caso, tomar resoluciones con tus pastores, con la gente que corresponde para decisiones importantes y ya. Pero los demás, ¿por qué se tienen que enterar? Y la gente inteligente, la gente avesada espiritualmente, cuando lee a alguien que está exponiendo a su cónyuge, eso habla más mal de ti que de tu cónyuge. Yo a veces hay hermanos que estaba pensando, podrían ser útiles en el ministerio. Le vi una actitud así y dije, olvídate, con esto no. Porque si son capaces de desnudar a su propio cónyuge en Facebook, un día hay un problema en la iglesia, ¿qué? Se entera todo el cosmos. No sabe cubrir. Reitero, no estoy hablando de encubrir pecados, estoy hablando de cubrir con amor la desnudez del cónyuge. Entonces, qué importante para la unidad aprender a cubrir y aprender a dejarse cubrir también. Es que a la humanidad en los últimos años le pasó que nos agarró la costumbre que las chicas se juntan a tomar unos mates y ahí empiezan a destrozar a sus maridos. Ponen a los maridos así desnudos en la mesa y ahí empiezan, ¿no?, a analizarlo uno por uno. Y todas saben todo de todos. Y tú crees que eso le agrada a Dios, pero resulta que no. Y lo mismo los varones. Ay, pastor, pero eso siempre fue así. Las chicas cuando nos juntamos hablamos. Bueno, pero según la Biblia no debiera ser así. Pastor, es que yo tengo un amigo, a él le cuento todo. Sí, pero según el diseño de Dios, una cosa es la amistad y otra cosa es el matrimonio, y debieras cuidar las jurisdicciones de uno y de otro. Pero estamos en una generación chismosa, chusma. Entonces, incluso a veces lo que nos cuenta un amigo en la intimidad, se lo contamos a nuestra esposa y por ahí es algo vergonzoso, incluso del área sexual. Y ahora nuestra esposa, cuando vea a esa persona, va a tener en su mente algo que no debiera.
Pero hoy nos contamos todos todo. ¿Por qué? Porque eso es la evolución de la amistad, donde no, es chismerío puro. Es la incapacidad de cubrir lo que nos corresponde cubrir. Yo no puedo andar cubriendo a todas las mujeres del mundo, no, pero tengo una mujer a la que sí tengo un compromiso de cubrirla. Hermana, vos tenés un varón al que tenés que cubrir. Te acostumbraste a que cada cosa que hace mal ya empezaste a mandar mensaje a tus amigas, a hermanos de la iglesia, incluso al pastor. Una cosa es pedirle un consejo al pastor, oración, y otra cosa es que cada vez que tu cónyuge tiene un acto que te desagrada, ahí pastor, le quiero contar algo. Y yo tengo que decirte como pastor, me importa nada. No es mi problema. Vos lo elegiste. ¿Qué culpa tengo yo? Aprende a cubrir. Aprende a solucionar tus problemas. O yo vengo todos los cultos acá a decir, bueno, hoy les quiero contar lo que pasó con la hermana tal y el hermano tal. Yo no hago eso porque a ustedes no les importa. Pues a mí no me importa lo que pase puertas adentro de tu casa. Claro, salvo que estemos hablando de algo ya grave. Bueno, es obvio, ¿verdad? No vamos a explicar lo obvio porque si no, no sería obvio. Pero dentro de lo que es lo cotidiano, la vida, hermanos, todos tenemos defectos. Yo le quiero contar a usted, pastor, porque usted sí es un hombre de Dios. ¿Qué? Vos no me conocés en lo cotidiano de mi casa. Y claro que soy un hombre de Dios, pero sigo siendo un hombre. Y a veces la gente idealiza y piensa, no, yo quiero que mi marido sea como Carlos Anacondia, como Claudio Freyson, como tal predicador o tal. Esos predicadores también son hombres. Y pregúntale a las mujeres, que también tienen defectos, pero ellas no te lo van a decir porque saben cubrir. ¿Qué te imaginas en una reunión de pastores? Que digamos, qué lindo, che, el hermano Carlos Anacondia, cómo Dios lo está usando acá en la campaña, almas se están ganando, y que venga alguien y diga, pero yo hablé con la esposa y no sabes lo que me contó. ¿Te imaginas eso? Bueno, así estamos hoy, como sociedad. Todos conociéndose la mugre de todos. Contándose las cosas feas que no debieran, porque la naturaleza misma nos muestra que hay cosas de nuestra vida que son para guardarlas, que pertenecen al campo de nuestra intimidad. Y tenemos que empezar a respetar más eso. ¿Me sigue, hermano? Hay cosas que debieras guardarlas y cubrir a tu cónyuge. Cubrir. No estoy diciendo, repetí ya por quinta vez creo, ¿no? No estoy diciendo encubrir el pecado, pero sí cubrir los defectos, los malpasos, las cosas que pueden arreglar entre ustedes. Hablando, orando a Dios y aprendiendo, porque mirá, a veces nosotros lo que hacemos es ver que muchos jóvenes que se casan, apenas tienen un problema matrimonial, ya van con sus padres. Y los padres empiezan a pelear entre ellos, entonces van con el pastor. No, porque usted tiene que ver lo que hizo, el otro es un desgraciado, ¿eh? Y la otra familia, no, pero la otra, usted viera lo que es. Y todos hacen un papel patético y le hacen perder tiempo al pastor que no está en la iglesia para eso. Tu pastor no es el juguete para que vos lo uses cuando se te canta. Entonces, esas cosas las tenemos que cambiar, madurar, entender que una de las claves para la unidad en mi familia, en mi matrimonio, es saber cubrir. Amén. Hay cosas que las tienen que guardar para ustedes y entender que en ese acto amoroso de cubrir al otro en su desnudez, en sus defectos, en las cosas que todavía tiene que cambiar, ahí Dios va a poner su mano y va a obrar. Hay cosas que solo tienes que tratarlas con Dios y no necesitas incendiar a tu cónyuge con las demás personas. ¿Cuántos dicen amén? En el matrimonio sí se ven desnudos, pero para la afuera no. Amén.
Para con tu cónyuge sí, desnudez total, abrí el alma y debería tener la posibilidad de la confianza para andar desnudos como Adán y Eva. Es el diseño de Dios. Pero si no puedes hacer eso porque sale tu cónyuge corriendo a contárselo a los demás, qué difícil sería. Que el Señor nos ayude. Entonces sigue diciendo, entonces te envolví con mi manto para cubrir tu desnudez y pronuncié mis votos matrimoniales. Hice un pacto contigo. Es decir, ahora que vos sabés que yo te cubro, ahora que vos viste que yo no voy a hacerte desleal, no voy a avergonzarte, no voy a incinerarte, sino que yo te amo. Y entonces hay cosas que las vamos a solucionar nosotros con la ayuda de Dios y vamos a guardarlas para nuestra intimidad y no vamos a andar chusmeando de nuestras cosas personales. Ahora que tienes esa confianza, pronunciamos los votos. Hacemos este compromiso. Tenemos un pacto. Vamos a ser uno. Vamos a ser un equipo. ¿Está oyendo? Tus secretos deberían ser con tu matrimonio. Si tienes secretos con un amigo o una amiga, pero tu esposo o tu esposo no lo sabe, eso pasa al terreno de las tinieblas, de que hay algo que está mal y que se está queriendo ocultar. En la sociedad, por lo menos acá en Argentina, está visto como que es algo normal que el amigo conoce las cosas de su amigo más que la mujer. El amigo sabe que su amigo hace 7 años que tiene otra mujer aparte de su esposa. Y el tipo va a los cumpleaños y está con los dos, saluda a los dos, abrazo, los queremos. Participa de ese engaño, de esa mentira, se hace parte. Son los dos pecadores. Pero sin embargo, para la sociedad ese es un buen amigo. Bueno, todos esos chips del mundo nosotros los tenemos que quitar y entender que según el diseño de Dios, con quien yo tengo un pacto, con quien yo tengo una unidad para tener todos nuestros secretos el uno del otro, es con mi cónyuge. Y si eso no se da en tu matrimonio, eso es una señal de que necesitas que Dios restaure tu matrimonio. Vamos a necesitar hacernos ministrar. Y orar y charlar y sanar eso, porque tarde o temprano por ahí va a venir el problema que pudiera llegar a terminar con tu matrimonio. ¿Y sabes lo más terrible? Es si alguno de los que me está escuchando anhela que se termine su matrimonio. Entonces nosotros venimos haciendo todo mal, todo lo contrario a lo que Dios nos enseña, y encima lo que Dios quiere, que es la restauración de nuestro matrimonio, nosotros no lo queremos. Mira vos hasta qué punto llegamos. ¿Cómo Dios puede obrar con nosotros así? Entonces tiene que haber, hermanos, un arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio. Y sobre todo, déjenme mostrarles ahora Levítico, capítulo 27, verso 14. Levítico 27, 14. Yo tengo esta versión que es FTA. Miren cómo dice. Cuando un hombre ofrece un voto y consagra su casa al Señor, la reconocerá el sacerdote para ver si es buena o mala y se venderá según el precio que éste tasare. Pero quiero que se enfoquen en la primera parte de este versículo. Dice, cuando un hombre ofrece un voto y consagra su casa al Señor. Entonces, présteme atención ahora. Número 1, el voto es en el matrimonio. Pero ahora, número 2, el voto implica la consagración de mi casa. Todo esto es para que la unidad se dé realmente en nuestras familias. Vamos de nuevo. Número 1, el voto es a nivel matrimonial. Ahora la Biblia nos muestra que el voto implica consagración de mi casa.
Y acordate que dijimos que el voto es un acto espiritual, que es una especie de puerta que se abre para que el respaldo y la bendición de Dios venga a mi familia y mi casa pueda estar unida de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios nos está enseñando cómo es un voto, qué implica un voto. Ya vimos las cosas que implica a nivel matrimonio. Ahora vemos que el voto implica consagración de mi casa. Un voto no es completo si yo no consagro mi casa. Entonces, por ejemplo, cuando alguien se va a casar en la iglesia, tiene que ser consciente que delante de Dios no solo viene a tomar a una mujer como esposa o a tomar a un hombre como esposo, sino que además de eso vienen delante del Señor a consagrar la casa que ellos inician a partir de ese momento. Y si no hay consagración de la casa, el voto es incompleto. Amén. Mira vos, ¿no? Entonces hay que enseñarle a los jóvenes cuando se van a casar que cuando vienen con el vestidito blanco, el trajecito y pasan al altar y reciben la bendición, una de las cosas que ellos tienen que ser conscientes es que han de consagrar su casa a Dios. Si vienen con la actitud de solamente quiero la foto del casamiento en la iglesia y quiero que me bendigan, pero no están dispuestos a consagrar su casa al Señor, pues yo no los caso. Ese casamiento no es genuino. No es genuino en Dios. En el registro civil, si pusieron el gancho, puede ser genuino a nivel civil. Pero espiritualmente delante de Dios, no es correcto venir solo para que Él me bendiga, pero yo no le entrego mi casa. Así no funciona. El voto de una familia incluye, Señor, yo te consagro mi casa. A partir de ahora, los hijos que vengan, la casa que obtengamos, el auto que obtengamos, los trabajos que hagamos, la profesión que desarrollemos, toda la vida que desarrollemos en nuestra casa es por ti y para ti. Eso es hermoso. Para los que amamos al Señor, eso es hermoso. Para los que no aman al Señor y andan en la iglesia, no sé por qué otras razones, eso los puede asustar. Y está bien que se asusten, porque es mejor que ahora que saben cómo son las cosas, hacerlas solo si están convencidos, y si no, mejor no las hagan. Vamos, diga conmigo, un voto implica consagración de la casa. Ahí es donde se abre la puerta para que Dios venga con su mano, obre y venga la unidad. Pero vos le estás pidiendo a Dios, Señor, trae unidad a mi casa. Y Dios dice, ¿qué me importa tu casa si ni siquiera me la consagraste? Dios dice, yo disciplino a los que son mis hijos. El que no es mi hijo. ¿Usted sale a corregir hijos ajenos? No, porque no le incumbe, no es su familia. Entonces, si vos no le consagraste tu casa a Dios, ¿por qué Dios tiene que darte y bendecirte y ayudarte y mandarte la pintura y comprarte un auto nuevo? ¿Qué es Dios tú? ¿Por quién estás tomando a Dios? ¿Es el botones de tu hotel que apretás así, ting, ting, y tiene que venir corriendo a servirte? Esa es la idea del Dios de la iglesia moderna, que es una blasfemia. No, Señor, eso no es el evangelio. ¿Cómo yo puedo saber que Dios se va a ocupar de mi casa? Porque yo se la consagré a Él. Entonces es de Él. Y por eso Él se va a ocupar, porque es de Él. Pero si no es de Él, no tiene por qué ocuparse. Amén. Hay dos cosas que quiero decir con respecto a consagrar la casa. Número uno, anote esto. Consagración implica cuidado. Consagrar implica cuidar. Es decir, yo le consagré mi casa a Dios. Bueno, ok. Ahora yo tengo la responsabilidad de cuidar esa casa. ¿Por qué? Porque ya no es mía. Yo se la di al Señor. Entonces yo la tengo que cuidar para el Señor. ¿Me va entendiendo? El matrimonio yo se lo consagré a Dios. Ok, entonces yo ahora tengo que cuidar el matrimonio. Porque yo soy administrador. Y el dueño es Dios. Entonces yo tengo que limpiar mi casa. Porque está consagrada al Señor. No tengo ganas de limpiar mi casa. ¿Y qué importa que no tengas ganas si no es tuya? Límpiala.
El Señor viene. Ordena tu casa. El Señor viene. Ahí cambia el concepto de la vida. Mire, hermanos, muchos de nosotros deberíamos en ocasiones decir, wow, mira cómo tengo el patio, mira cómo está nuestra pieza, nuestro living. El Señor no se merece esto. Mi casa es del Señor. Sea una mansión o sea una casa humilde, es del Señor. Tiene que estar de punta en blanco, porque está consagrada a Él. Tiene que administrarse bien, no tiene que andar endeudándose ni llenándose de problemas, si es del Señor. Entonces, consagración implica cuidado. Yo ahora entiendo que esto es de Dios y por eso lo tengo que cuidar más todavía. ¿Se entiende? Lo otro que quería decir con respecto a consagración es que la consagración te habilita a reprender a los intrusos. Cuando vos le consagraste tu casa al Señor, entonces cualquier cosa rara que vos notes, cualquier ambiente enrarecido, cualquier espíritu inmundo que quiera venir a hacer algo, vos te podés parar y reprenderlo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque esta casa, diablo inmundo, no te pertenece. Esta casa es del Señor. Pero si vos no se la diste al Señor y vos querés reprender al diablo, el diablo te dice, ¿qué? ¿What? ¿Que me vaya a dónde? No, Señor, yo la quiero a esta casa. No, yo te reprendo. ¿Y quién sos vos? Entre vos y yo medimos fuerzas. ¿Quién va a ganar? Yo puedo tomar tu casa si quiero, diría el enemigo. Pero cuando se la consagraste al Señor, vos te podés parar y decir, diablo, te vas de esta casa, porque está lavada con la sangre del Cordero. Está consagrado al Señor. Hay momentos que tenés que pararte y decir, diablo, soltá mi economía. Esta casa no es tuya, es del Señor. Pero asegúrate que esté consagrada al Señor de verdad. Si cuando queremos abrir casas de discipulado, vos no la ponés al servicio. Si cuando necesitamos hospedar gente, vos nunca abrís tu casa. Si necesitamos hogares para el servicio de Dios y vos en tu casa no querés, entonces no está consagrada al Señor. Por más que de acá lo digas para afuera, la realidad es que no está consagrada al Señor. Y si no está consagrada al Señor, el enemigo la va a venir y la va a usurpar. Con alguna cosa te va a meter algo ahí en la casa. Que el Señor nos libre de eso. Amén. Bueno, y quiero terminar con 1 Samuel 1:11, en la Biblia de las Américas. Entonces, voto matrimonial. Número 2, voto de consagración de nuestra casa. Y número 3, vamos a ver el voto de consagración de nuestros hijos. Y acordate lo que dijimos, esta acción espiritual de hacer un voto con Dios es una puerta que abrimos para que el Señor venga con su mano, con su respaldo, con su bendición y traiga la unidad que tu casa necesita. ¿Cuántos dicen amén? Mirá lo que dice acá. E hizo voto y dijo, oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Y esa es la historia de Ana, que consagró a su hijo Samuel al Señor. Amén. Entonces, un voto de consagración de nuestros hijos es como el cierre, es la culminación de un pleno entendimiento de lo que es la unidad. Y déjenme explicarlo para cerrar ya esta noche. Cuando nosotros hablamos de unidad en el hogar, es porque somos cristianos y entendemos el valor de la unidad desde la perspectiva cristiana. Entendemos que eso tiene que ver con la unidad de la iglesia. Pero la unidad no se queda solo en que nosotros estemos armoniosamente juntos, sino que la unidad apunta a nuestra ligadura, a nuestra unidad, al acto de que nosotros nos tenemos que pegar y estar metidos en Cristo. Es decir, en
Cristo todos seremos uno. Y todo, hablo del universo, será uno en Cristo. Todo apunta ahí. El final de todo es que todo estará unido en Cristo y a Cristo y Él al Padre. Entonces, cuando entiendes cabalmente, completamente la unidad, ahí te das cuenta por qué involucra los votos. Es decir, el compromiso de consagrarle a Dios. En el primer voto, que es matrimonial, por mi compromiso de consagración, de entrega a Dios, yo voy a vivir esa vida entregada al matrimonio, entregada al otro. Dice, varón, amás a tu mujer como Cristo amó a la iglesia. Y la mujer se sujeta al esposo como la iglesia está sujeta a Cristo. Entonces otra vez Cristo es el elemento de adhesión, otra vez Cristo es la clave, es el centro. ¿Cuántos me oyen? Dicen amén. Luego la consagración el voto implica la consagración de mi casa. Es de Él y es para Él, Él es el Señor. Finalmente, mis hijos. ¿Qué es lo que más nos cuesta? ¿Te imaginas eso? Ahí la oración de esta mujer es tremendo porque ella no podía tener hijos y ella dice, si vos me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida, va a ser tu siervo. Y la historia dice que Dios entonces le dio ese hijo, Samuel. Hermanos, Dios nos quiere dar hijos. ¿Dios te ha dado hijos? Quiero que sepas que eso viene de la mano de Dios. Es una bendición de Dios. Pero tienes que entender que no son para ti. No eres el dueño. Entonces no se puede dar una verdadera unidad hasta que no entendamos que incluso nuestros hijos no son nuestros. Somos solo administradores. Dios nos regaló la preciosa bendición de tenerlos, de criarlos, de cuidarlos, de mimarlos, de llenarlos de amor, pero conforme ellos van creciendo, han de cumplir un propósito, porque ellos son de Dios. Entonces tiene que en el voto estar ese acto de sabiduría, ¿no? De decir, ya sé que no son míos, son de Dios, así que Señor, te los consagro. Y eso es lo que hacemos en la iglesia cuando una parejita tuvo un bebé y pasa en el culto y hacemos la dedicación de los niños al Señor. Implica eso. No es solo venir una oración y la fotito. Y acordate lo que aprendimos recién. Una vez que yo le consagré algo al Señor, ahora yo tengo que cuidar eso que consagré al Señor porque es del Señor. No tengo que cuidar más todavía. Entonces, cuando yo consagro mis hijos a Dios, ahora yo los tengo que cuidar no como para mí, ni como para ellos mismos, sino que los tengo que cuidar como para el Señor. Y entender que va a haber un momento en que el Señor va a venir y va a reclamar lo que es de Él. Wow. Y eso a veces tiene que ver con mudanzas, a veces tiene que ver con un ministerio que los llevará a otra nación. Eso a veces tiene que ver con decisiones que han de tomar en pos del propósito de Dios. Y también incluso tiene que ver con el día en que el Señor los llame a su presencia. Por supuesto que nadie quiere eso porque los papás queremos que nuestros hijos nos entierren. Pero Dios en su soberana voluntad ha determinado la cantidad de tiempo que cada ser humano va a pasar por la tierra. Eso pueden ser 20 años, 40 años, 80 años o a veces pueden ser media hora. Pero eso no lo decidimos nosotros. Lo decide Dios. Entonces, así como entendemos claramente que abortar es algo terrible, una afrenta a Dios, del mismo modo tenemos que entender cuando el Señor decide llevar a una persona, a un espíritu que es de Él. Así dice la Biblia, que Él es el Padre de los espíritus.
Cuando Dios decide llevarlo. Y claro, como papás, obviamente que estará nuestra tristeza y tendremos que hacer nuestro luto porque emocionalmente eso no podría faltar. Estaríamos mal de la cabeza si fuéramos indiferentes a eso, si no nos doliera. Pero hay un límite, hay una frontera que el dolor no debería pasar y transformarse ya en el Señor de tus días, llenarte el corazón de amargura, incluso de depresión. Eso se puede entender en alguien que no tiene a Cristo, no conoce la palabra, no tiene esperanza. Pero en los hijos de Dios no debiera darse a ese punto. Reitero, por supuesto que sí, la tristeza, el desapego, hermanos, es tremendo y hay un tiempo de duelo, de luto que es lo natural que debe estar. Ahora, si eso ya lleva a lugares oscuros que empiezan a dañar la vida de ese papá, de esa mamá, ahí necesitamos venir a Cristo. Y un cristiano que conoce la palabra y conoce al Señor no debería llegar hasta ese punto, sino que en la comprensión de que sus hijos son de Dios, va a tener el consuelo de que a pesar de que yo quisiera otra cosa, Dios en su voluntad, ahí abrazó a quien es de Él, antes que de mí. ¿Me sigue, hermano? Y claro, va a seguir ese dolor como papá, como mamá, pero va a tener el consuelo de Dios de entender los propósitos del Señor. Reitero, esto no es fácil a la hora de vivirlo, pero va a estar resguardado tu corazón. Ahora, si esto no lo enseñamos en la iglesia, si no queremos hablar de esto o queremos imponer, no, yo me muero, a mí me pasa como el mundo, ¿no? Pues entonces, ¿para qué somos cristianos? ¿Para qué la palabra? ¿Para qué nuestra fe? Si vamos a actuar igual que el mundo. ¿Me sigue, hermano? Reitero, no es fácil esto, pero tenemos que aprenderlo y tenemos que predicarlo y charlarlo en la iglesia. Y recordar, hermanos, que para los cristianos la gente no muere, solo duerme. Está en los brazos del Señor esperando la corona de justicia. Amén. Reitero, no es fácil cuando te toca, pero tienes que tener esta sabiduría, esta verdad tiene que estar en ti. ¿Me sigue, hermano? ¿Por qué? Porque yo se lo consagré a Dios. Él me los dio para cuidarlos y solo Él sabe qué tiempo. Yo tengo que cumplir mi tarea en el tiempo que Dios me los dio. Pero si hay un tiempo donde tienen que irse de misionero a otro lado, y yo estoy ahí llorando y renegando, y en vez de ayudarlo a mi hijo, soy un palo en la rueda, ¿no? ¿Y por qué te vas, hijo? Mamá, el Señor me llamó, pero acá también podés servir al Señor. Tu madre no es un alma que pueda salvar. Consagrarle tus hijos al Señor. Amén. No es fácil, porque humanamente uno quiere otras cosas, pero déjeme decirle, y usted estará de acuerdo conmigo, entre lo que es humanamente y lo que es de Dios, siempre el que tiene la razón, el que sabe todo el panorama es Dios. Entonces confiemos en Él. Amén. Confiemos en Él, que Él tiene el mejor plan para nuestra familia. ¿Oyó lo que dije? Confía en Él. Él tiene el mejor plan para tu matrimonio, para tu casa y para tus hijos. Entonces, cuando lo entendiste a eso y le consagras a Dios lo que tenés que consagrarle a Dios, ahí se cierra el círculo. Y ahí es donde está la unidad. ¿Por qué ahí está la unidad, pastor?
Porque al primero que están unidos es a Dios. Entonces todo lo demás se acomoda solito. Amén. Incluso días difíciles donde estén peleados en el matrimonio, se termina acomodando. ¿Por qué? Porque ambos están unidos a Dios. Yo lo tengo acá. Y hay épocas que están así, arrumacados ahí. Y hay épocas que están peleados. Pero Dios los quiere. ¿Y sabe qué va a hacer Dios? No quiero. Con Dios siempre se gana, nunca se pierde. Entonces, yo tengo mi hermano mayor que fue mi padre espiritual, mi pastor. Él no está muerto, él solo duerme. Está en los brazos del Señor. Cuando me preguntan, ¿cuántos hermanos son ustedes? ¿Cuántos hermanos la familia? Digo, somos 5. 4 vivimos en la tierra, 1 ya vive en el cielo. No murió, duerme. Seguimos unidos al propósito de Dios. Cada uno cumplió su fase como tenía que cumplir. Un día, si el Señor no viene antes, yo también habré cumplido y usted también. Yo solo no, usted también. No toque nada izquierdo, usted sepa que es así. Ayúdame al que tenés al lado de decirle, a todos el Señor nos va a llamar un día. Incluso si el Señor viniera en el arrebatamiento, nos va a llamar, ¿verdad? Y si todavía faltara y algunos se tienen que ir, el Señor los va a llamar. Estamos unidos a Él. Diga conmigo, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Cuántos celebran eso con todo su corazón? Amén. Gloria a Dios. Solamente cuando recibas la palabra, la creas, entonces en tu espíritu viene un despertar a la comprensión espiritual. Y solo de esa manera podrás vivir cosas que yo viví. Por ejemplo, que en el velorio de mi mamá estábamos todos cantando y alabando al Señor. Claro que había lágrimas y claro que la íbamos a extrañar y todo, pero no había una angustia horrorosa. Había gozo, había agradecimiento a Dios. Los años que estuvo fueron muchos, fueron pocos, fueron los que Dios determinó. Dice la Biblia, muere el justo y no hay quien comprenda. Porque todos quisiéramos que en vez de que se muera, ¿por qué no se mueren aquellos otros? Decimos, ¿no? Nosotros le queremos hacer negocios con Dios. Te cambio por 10 bandidos. Pero nosotros no sabemos, no sabemos el trasfondo, la preexistencia, los tratos de Dios con el alma. No sabemos nada, hermano. Y a veces hay gente que tiene, bueno, me voy a meter en otro tema. Tienen que estar allá. Pero cuando uno como cristiano sabe, estamos unidos al Señor, entonces ni siquiera la muerte los puede voltear. Sí, nos vamos a entristecer, sí, obvio, va a haber lágrimas, sí, pero no nos derriba. ¿Entiendes lo que digo? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Si Cristo ya te venció en la cruz. A la gente del mundo la puede derribar la muerte de un ser querido, pero a un cristiano no, porque Cristo ya venció la muerte. ¿Y cómo hago, pastor, para vivir eso? Consagrarle a Dios todo lo que le tenés que consagrar a Él. Y entonces vos ya sabés, todos los días que vos vivís, sabés que tu casa, tu matrimonio, tus hijos, tu familia, todo es de Él. Y Él decide. Eso te da paz. Amén. Incluso cuando hablas con tu familia, si un día yo no estoy, el Señor me llama a su presencia, tenés que hablar a tu familia. Decirle, el Señor está. Esta familia no funciona por mí o por Él o por tal. No, funciona por Cristo. Y Él sigue siendo el centro. La pregunta es, ¿funciona por Cristo la familia? Ahí está el tema, ¿no?
Amén. Yo le doy gracias a Dios porque en medio de los momentos más duros el Señor nos da victoria. Pero tenemos que estar unidos a Cristo. Cierre sus ojos, vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias por revelarnos tu verdad para vivir una unidad que no solo la hemos de palpar acá en la tierra, sino aún allá en los cielos. Gracias por revelarnos la unidad en un nivel que trasciende la vida terrenal, entendiendo que estamos unidos a ti y a un propósito que sale de tu voluntad. Entendiendo eso, te doy gracias por cada día que me permites disfrutar aquí en la tierra de mi familia, del matrimonio, de mi casa, de mis hijos. Ayúdame a ser sabio cada día, a no perder tiempo, a no perder días, sino a andar de tal manera que te agrade a ti, cultivando, construyendo el matrimonio, cultivando la casa, construyendo la vida de mis hijos en pos de tu voluntad y de tu propósito, Señor. Todos unidos a ti. Hoy en el nombre de Jesús repudiamos, rechazamos, renunciamos todo aquello que impida nuestra unidad a ti, Señor. Queremos ser uno contigo. Queremos ser uno contigo, Señor. Y caminar en esta vida comprendiendo que somos uno. Ayúdanos a llevar ese mismo espíritu, esa misma verdad a lo cotidiano de nuestra casa, al día a día de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Y cuando las pruebas, las luchas, las tormentas nos quieran derribar, recordar, estamos unidos a Cristo. Y si estamos unidos a Cristo, nada nos podrá derribar. No habrá derrota, siempre al final saldrá el sol. De las cenizas Él me levantará. Tendré victoria siempre porque estoy unido a Cristo. Ayúdanos a trasladarle esta verdad a nuestros hijos. Que nuestra casa avance a paso firme, comprendiendo, Señor, que estamos unidos a ti. Y yo te pido, Señor, esta revelación siga avanzando a partir de esta noche para que mis hermanos comprendan el por qué tenemos que estar conectados como iglesia, la importancia de congregarnos, de estar juntos, mismo espíritu, mismo sentir. Te pido, Señor, que esta revelación siga avanzando en nuestros corazones y nos revele en casa, en cada uno de nuestros hogares, la importancia de la unidad. Que podamos superar todas aquellas cosas que nos dividen, que nos separan. Que pueda venir en este mes, Señor, unidad en todos los hogares. En el nombre de Jesús, hoy nos levantamos en contra de todo lo que el enemigo ha soltado para quebrar nuestra unidad, para separarnos, para que haya discordia, para que haya indiferencia, distanciamientos. En el nombre de Jesús, declaramos que el poder de Dios rompe con toda obra del enemigo. El poder de Dios ahora rompiendo ataduras, cadenas que el enemigo ha puesto en nuestra casa. En el nombre de Jesús. Declaramos que en Cristo somos libres. Y al recibir la impartición de tu Espíritu y tu palabra, Señor, salimos exitosos de todo lo que el diablo ha tratado de hacer y de toda trampa que el sistema de tinieblas ha puesto a nuestras vidas. Declaramos que salimos exitosos ahora en victoria. Y ha sido derrotada en la cruz del Calvario toda obra del enemigo en nuestra contra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta victoria.
Le invito a levantar sus manos y a declararlo. Gracias por esta victoria. Yo estoy unido a ti y mi casa está unida, la iglesia unida, mi matrimonio unido, porque unidos a ti, Señor, tenemos victoria por siempre. Amén, amén y amén. Dale ese aplauso al Señor, aleluya.